Amigos y amigas, estamos en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Cali Martínez, contento de estar nuevamente con ustedes, como todos los días, para hablar de los temas que a usted le interesan, que a nosotros nos animan y que seguramente serán objeto de reflexión este y los demás días de la semana, de los meses, de los años. Vamos a hablar hoy, haciendo una pausa de todo este marasmo que nos rodea, de una temática que, por no mencionarla, no significa que no sea menos importante. Ha generado conflictos en los días pasados, ha generado va y vienes en los comentarios, en los círculos artísticos, culturales y de los patrimonios de los pueblos. Hoy vamos a hablar de la situación de la cultura, las artes, el patrimonio de los pueblos. En los días pasados hemos visto cómo personas allegadas al sector cultura, al sector artístico, han protestado frente a la Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonio de los Pueblos, la SECAP, así es el nombre que se le ha dado. Después de muchos años se vuelve a tener una oficina a nivel de ministerio, a nivel de Secretaría de Estado, y no ha estado desprovista de la polémica. Hoy nos acompaña para hablar sobre los retos que enfrenta el sector artístico, cultural y patrimonial de nuestro país, un reconocido artista y productor artístico. Nos acompaña Emilio Álvarez Quioto. Bienvenido, Emilio. Miguel, un gusto saludarte. Emilio, hablar de artes, cultura y patrimonio podría parecer un tema que solo interesa a los artistas y a los gestores culturales, a las personas que están vinculadas a esta temática. Sin embargo, es una temática que nos involucra a todos como nación, que es importante para nuestra identidad, que es clave para quiénes somos como hondureños, quiénes somos como hondureñas. Cuéntanos, ¿cuál es la situación que en este momento tenemos en este sector y que nos ha motivado a invitarte al programa? Gracias, Miguel. Sí, justamente como lo decís, la cultura es parte del conjunto de costumbres, la visión cosmológica que podemos tener sobre nuestra identidad, nuestra misma identidad, toda esa amalgama y esa cantidad de costumbres que nos identifican como hondureños, justamente, y esto nos forma el concepto de identidad también, ¿no? Sí, justamente una de las expectativas que hemos tenido los artistas es un cambio radical en lo que es nuestra forma de vida, ¿no? La necesidad de una ley de protección para los artistas, para los trabajadores de las artes, ¿no? La necesidad de que el hondureño acceda a su cultura artística, a sus bienes artísticos, ¿no? Hay una serie de retos y necesidades para que el trabajador de las artes tenga la posibilidad de ser un verdadero, de estar involucrado realmente dentro de lo que es las industrias creativas, tal como se le llama ahora, ¿no? Hay que generar leyes de fomento, soporte, tarifas, normativas contractuales y otros elementos en los cuales se ve involucrado las diferentes entidades del Estado. Emilio, tú eres músico, has sido productor musical. La gente cuando te ve recuerda al rockero, recuerda al ejecutante de bajo en una conocida banda de rock, Diablos Negros. En algún momento se llamaron ADN también. Sí. No vamos a hablar de la historia de Diablos Negros hoy, pero sí tienes más de 30 años ligado a este sector. 41 años. 41 años. Desde jovencito ya eras artista, eras músico y tempranamente te dedicaste al área de producción. Mucha gente no sabe eso, pero Emilio, además de músico, es productor. Ha empujado carreras, ha impulsado de manera anónima y a veces no tan anónima otros emprendimientos, se ha vinculado a otros artistas, has trabajado con otros colegas. ¿En qué momento te vinculas a esta otra faceta en la que estamos ya hablando de las artes, la cultura y el patrimonio, como ya no solo como un artista, sino como un gestor, como un activista en favor de los intereses de los artistas? ¿Qué descubriste? ¿Qué te llevó a esa faceta? Si te das cuenta, cuando estás trabajando dentro de un gremio en el que hay tantas dificultades, hay tantas limitaciones, lo que te terminas dando cuenta es que necesitas desarrollar otras estructuras.
Esto me llevó, por ejemplo, a trabajar más de 10 años en la creación de compañías de audio. O sea, soy productor técnico también. ¿En audio? En audio, en las diferentes facetas, desde el tema de consolas de sala, monitores, planos de escenario y desarrollar. O sea, en ese sentido me siento muy alegre y responsable también de que finalmente la escena musical hondureña, sobre todo los artistas locales, tengan puestas en escena decentes, situación que no ocurría antes. Que suene bien un concierto, que suene bien una ejecución, eso puede dar al traste con todo el talento de un artista y con la autoestima del artista. Así es, así es. Y el gusto del público. El gusto del público. De hecho, hace 20 años no existían las compañías de audio, existían 3, 4 quizá en Tegucigalpa. Hace más de 12 años, 12, 14 años, trabajé con una de las grandes compañías, que es una de las, hoy por hoy estas compañías son generadoras de grandes capitales. Con de grandes empleos. Sí, de muchos empleos, con muchos activos también, ¿no? Y hoy por hoy Honduras es uno de los países que tiene más compañías de audio. Ya no vienen ya no hay que gastar divisas pagando compañías extranjeras. Los hondureños ahora exportan compañías de audio. Antes venían de Costa Rica, de Guatemala, de El Salvador, de México. De México también, ahora eso no es necesario. Ya hay talento aquí. Hay suficientes compañías de audio para escoger, ¿no? Y poder exportar incluso. Así que ese es uno de los beneficios que genera la industria musical, porque la industria musical no solamente la industria del arte no solo es tocar, estamos hablando de compañías de audio, de todos los que están involucrados, ¿no? Productores musicales, gestores culturales, artistas intérpretes, artistas compositores, artistas autores y los artistas fonográficos. Aquí en Honduras tendemos a hacer lo mismo, que son las compañías fonográficas, ¿va? En este caso que son los productores musicales, ¿va? Son 3 variables, por ejemplo, solo dentro de esa parte del que está involucrado en la parte de derechos de autor, ¿va? Y derechos conexos. Además de esto, pues los técnicos de audio, los alimentos y bebidas, que ya de manera indirecta participan en esto. Estás hablando de muchas facetas de solo en el tema musical, solo en el tema de audio, todo lo técnico, y tempranamente te diste cuenta que la industria iba creciendo, pero que los derechos y la protección del artista, y aquí vamos a extenderlo a otros ámbitos, porque también hay artistas visuales, hay artistas del drama, hay artistas... Aplica para todo. Aplica para todo. Iba evolucionando el mercado, iban apareciendo emprendimientos, negocios, iba desarrollándose, pero la escena artística y los derechos de los autores iban a la saga. Así es. Dentro de esta serie, en el mundo siempre hay una necesidad. La gente necesita música, la gente necesita entretenimiento, la gente necesita artistas. El arte es una necesidad fundamental y la música está involucrada en cada una de ellas. ¿Qué es lo que ocurre? El empresario, el usuario de estos de las artes normalmente da por sentadas muchas cosas, y una de ellas es que justamente que como que no tenemos derechos, que no hay necesidades de contractuales. De hecho, ese es uno de los temas que ocurre, y justamente se da porque no hay marcos jurídicos de protección, no hay ni de fomento, ni de las etapas laborales que corresponden, no hay tarifas artísticas acá establecidas, y eso lo que hace es que el desarrollador del arte, que es el fundamento por el cual se lleva a cabo un espectáculo, sea el que tenga el que tiene la peor participación. Dentro de este microcosmos de un solo espectáculo, por decirlo de alguna manera, hay un montón de entes involucrados. Estamos hablando de, como te decía, alimentos y bebidas, están ahí, están involucrados imprentas, técnicos de audio, meseros, por hablarte de un espectáculo público sencillo, compañías de audio, toldos, generadores de audio, etcétera, etcétera. Pues hay cantidad de variables según el tipo de evento. Dentro de estos todos tienen sus tarifas establecidas, regulares, sus contratos muy bien. Eso se mueve por ley de oferta y demanda, según el mercado. Exacto, está la parte del mercado.
debe de regular esas estructuras, ¿va? Y todo el mundo está protegido. El único que no está protegido dentro de esta etapa es el artista local. Y ahí entraría entonces un rol importante por parte del Estado, que hayan entes... A través del Ministerio de Trabajo. A través del Ministerio de Trabajo en la parte de la relación laboral, pero también una Secretaría de Cultura, Artes y Protección del Patrimonio, que entendemos tendría que dar el marco regulatorio, la política pública, generar espacios para que los artistas y la cultura y los pueblos pudieran obtener ese apoyo del Estado. En este caso, nosotros lo que hemos andado buscando es la participación de un ente, de una secretaría que nos dé soporte, que nos dé apoyo, como un unificador, como un generador de espacios de discusión y conversación, porque las leyes deben de ser para todos, deben de ser generales, y sobre todo para la creación de una ley de protección al trabajador de las artes. Que se apruebe en el Congreso y teóricamente debería ser un proceso participativo en el que se consulte al beneficiario último de la ley. Correcto, así es, no solo se consulte, de hecho las leyes artísticas deben de ser creadas por los trabajadores de las artes, claro, con conocimiento de causa, con la preparación apropiada en cuanto a la estructuración de leyes, cómo es una ley, qué etapas debe de cumplir también, de qué manera se debe introducir en el Congreso. ¿Por qué es necesario que lo haga el trabajador? Porque el trabajador de las artes es el que conoce las necesidades, cuáles son los padecimientos y las limitaciones que le impiden operar normalmente dentro de esta industria. Es decir, aportaría el conocimiento sobre el aspecto que la ley debería regular y debería de facilitar o impedir que afecte al sector. Es correcto. Yo llevo unos 10 años dentro de esta historia, reuniéndome con diferentes comisiones de las comisiones de cultura del Congreso Nacional. No lo he logrado en este gobierno todavía. Hay temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, dentro de la parte laboral que todo trabajador de las artes necesita. Uno es el fomento, ¿no? A través de las cuotas de difusión que deberían de existir, ¿no? ¿Qué porcentaje? Y esto no es algo que estamos inventando, es que así funciona en el mundo. Otro tema es las tarifas mínimas que deben de ser, no por nosotros los que ya estamos operando, sino porque es necesario que los que están arrancando desde abajo tengan tarifas operativas decentes, normales, que puedan subsistir, de tal manera que no exista esa competencia desleal que muchas veces se da porque la gente está pensando con el estómago, ¿no? Y otra cosa importante también es la parte del desplazamiento escénico en el cual nos vemos involucrados los artistas nacionales. Miren, qué interesante la temática que está abordando Emilio. Él nos está adentrando en una dimensión que usted seguramente no conocía de la actividad artística. Él nos está contando lo que vive el artista y todo el grupo de personas que giran alrededor de la actividad artística. Debe haber legislación, debe haber reglas que regulen su funcionamiento y que regulen y protejan sus derechos. Vamos a volver después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques para hablar cómo se hace esto en el mundo y cuál es la lucha que se está haciendo aquí localmente para que en Honduras estemos a la altura de las circunstancias. Volvemos a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calis Martínez, hoy compartiendo con Emilio Álvarez, artista y productor. Continuamos en Cuestión de Enfoques aquí por ICN. Vamos a seguir hablando sobre los retos y las perspectivas que tiene el sector artístico, cultural y patrimonio de los pueblos en Honduras. Hoy nos acompaña Emilio Álvarez. Él es artista, él es productor. Usted lo conoce como un destacado músico de la escena nacional, más de 40 años de experiencia. Emilio está joven comparado con otros artistas que ya rebasan la frontera de los 90 años, ¿verdad? que andan por otros lugares. Pero aquí en nuestro país es una figura conocida en el rock y a Emilio lo conocemos desde hace muchos años también bregando en la escena de la producción, en la escena de la defensa de los derechos, la promoción, el fomento de la cultura. Emilio, antes de irnos a la pausa nos estabas hablando algunos de los desafíos que enfrenta el artista y también todo el sector laboral vinculado al arte y la cultura. Es decir,
tienen una serie de aspectos que deberían estar cubiertos por la ley y que en el caso de Honduras ha habido un largo bregar para que exista legislación. En este momento, ¿con qué legislación contamos en el país y qué protección ofrece? Actualmente lo que hay son enunciados, nada más por lo menos a nivel de regulación y de marcos. Solo enunciados. Si hay dentro de la ley del trabajo hay un capítulo, hay un artículo que habla sobre el desplazamiento escénico. Sin embargo, todavía creo que tiene algunos vacíos que es importante restablecer. Existe una ley que sí es muy importante para nosotros, es la ley de derechos de autor y derechos conexos, que es el decreto 4-99E, una ley muy amplia, sobre todo para los derechos de autor y derechos conexos musicales, es muy que específica. Está inspirada en normativa internacional. No, claro, todas estas Honduras es signataria de una serie de convenios y sobre todo y leyes internacionales, ¿basta? El convenio de Berna, Roma, Beijing, el de Shanghái también, y otra serie de convenios también a nivel internacional con la UNESCO, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay una serie y con la OIT en la parte laboral también, ¿va? Hablábamos antes de irnos a la pausa que íbamos a hablar de cómo Honduras se inserta en esta temática. Exacto, en el mundo. Justamente además de las partes laborales también, está el tema del fomento. ¿Qué pasa en otros países? En otros países, imagínate, por ejemplo, en Japón, el fomento de la música es del 90%. Entonces, ¿qué consumen los japoneses? Música japonesa. En países... Y aún aceptando lo que viene de afuera, sí, pero hay un fomento a su propia música. Es correcto, pero si vos... esos indicadores se ven dentro de la ISPI, que es una de las asociaciones internacionales. La ISPI es la Federación Iberoamericana Internacional de Industria Fonográfica, ¿va? Que es la que regula la parte de los productores fonográficos. Ellos sacan sus estadísticas y sus datos y te da... cómo funciona y cuánto consume, por ejemplo, un japonés, cuánto consume la gente en España, que es muy alto el consumo de música nacional local. En otros países ni siquiera tienen normativas porque dan por sentado que el consumidor debe de consumir, o sea, está acostumbrado, o sea, su concepto de identidad es tan alta que consumen su propia música. O sea, los mexicanos consumen música mexicana, los argentinos consumen música, obviamente también consumen música y productos globales, pero fundamentalmente sus estados promueven la producción local y fomentan la producción local. A través de cuotas, en la música se le llaman cuotas musicales, ¿va? Por ejemplo, en Colombia creo que anda como en si mal no me equivoco, entre un 50 y 60%, para todas por supuesto, con sus regulaciones, estructuras, normativas. Por eso no debe extrañarnos que haya una Shakira, que haya un Juanes, que haya un Aterciopelados. No solo eso, localmente hay otra cantidad de artistas que ni siquiera tienen la necesidad. Por ejemplo, hay una banda que se llama Los Redonditos de Ricota de Argentina. Los Redonditos de Ricota, el Indio Solari, por ejemplo, que no tienen nunca, o sea, ni siquiera salen de Argentina, porque no tienen necesidad. Les va muy bien en Argentina. No tienen necesidad. Pero estamos hablando de mercados de millones de personas. Sí, mercados el Indio Solari creo que metió como 300,000 personas en el último concierto que hizo, ¿va? Eso es dentro de lo que es las puestas en escena, porque hay dentro de las industrias artísticas hay diferentes variables en cuanto al acceso al capital para nosotros. Diferentes formas de negocios tenemos, ¿no? Tenemos ventas de discos, está ventas de merchandising, de la mercadería, espectáculos públicos, venta de imagen pública, ya sea para publicidad, otras cosas. Está también los streaming, por ejemplo, que es en la parte digital, ¿no? Que es el acceso a los streaming. Y, por supuesto, una de las más importantes, que son las sociedades de gestión colectiva y la captación de las regalías de derechos de autor, derechos conexos,
que son los derechos de los productores fonográficos y la de los intérpretes de estos fonogramas. Voy a aprovechar que estás hablando ahorita sobre todo este fascinante mundo de la producción artística, el fomento y cómo se obtienen recursos, porque detrás de esto hay familias, detrás de esto hay artistas que dejan un legado artístico, tienen una satisfacción personal. Te voy a poner un ejemplo y lo voy a hacer a propósito, sé que te va a causar risa. Imaginemos Delirium, esta banda que también es parte de la escena musical y que así como tú has sido muy seria, así como has sido integrante de Diablos Negros, a ti te alegra el éxito de cualquier banda porque significa que es un grupo artístico hondureño que la hace, ¿verdad? Así es. Entonces, por ejemplo, si Delirium desea hacer un concierto en un polideportivo, en Tegucigalpa o en San Pedro Sula o en un salón grande, que ahí empezamos a ver que hay problemas, hay pocos lugares donde hacer esto, ¿qué desafío se encuentra a la hora de proteger sus derechos y lograr que esa actividad no solo les reditúe en términos de mayores seguidores, sino también para vivir de eso, porque el artista vive de la Así es. Uno de los principales problemas, primero, estamos hablando de los permisos. Los planes de arbitrio... Es difícil conseguir permisos. Los planes de arbitrio están diseñados para no dar permiso. Para complicarle la historia a los artistas. En este gobierno sí se tuvo una plática con el alcalde. En el caso de Tegucigalpa. En el caso de Tegucigalpa. En el resto del país no tengo idea, no creo que se haya hecho, pero creo que la MON debería de incidir en esto. El artista local, que es un participante importante dentro de la economía nacional. Pero qué interesante, acabas de hablar de la MON como un actor importante, claro, con el que se tendría que trabajar. Ajá. Sí, el artista local es un participante importante dentro de la economía nacional, aún en el desorden en el que estamos. O sea, ¿cuántos espectáculos hay semanalmente? ¿Cuántos artistas participan? Son cantidades importantes, ¿va? Lo que pasa es que, como te decía anteriormente, el más desfavorecido dentro de estas variables y de esta ecuación es el artista. Ok, hacen un evento y entonces con el alcalde Aldana se hizo ese ejercicio. Sí, se hizo ese ejercicio, sí, retomando. Después, dependiendo del perfil de tu evento, puedes tener complicaciones con régimen departamental. En mi caso, que me gusta hacer las cosas completas y correctas, yo he tenido complicaciones con régimen departamental, que es una de las dependencias de Gobernación y Justicia. Ok, aquí ya va otro actor, municipalidad, régimen departamental. Hay un reglamento de espectáculos públicos que no está actualizado, no está diseñado para darle protección al actor, a los artistas locales. Es un reglamento que creo que habría que revisar. De los 50, está obsoleto. Está obsoleto, completamente obsoleto. Posteriormente, nos vamos, si querés declarar esto a través del azar... Vamos al tema impositivo. Ajá. A ver. Va a otra historia, ¿va? Que la superestructura que hay diseñada desde Gobernación y Justicia para llegar finalmente a que el azar te otorgue y puedas hacer la liquidación de este espectáculo. Claro, porque hay ingresos, se vende, hay que declarar impuestos. Así es. Hay otra serie de normativas que se establecieron en los gobiernos anteriores que siguen siendo vigentes, que también son lesivas para la operatividad, amén de que yo creo que hay una deuda moral con la cultura y el arte y los artistas nacionales. Deberían de existir, deberíamos de estar exentos de impuestos, ¿no? Tanto el impuesto sobre ventas. Dice por las dificultades que hay para desarrollar la actividad. Claro. Además de la participación que tenemos. Y lo mismo debería de ocurrir también con los volúmenes de venta, ¿va? Los planes de arbitrio. Una cosa es que se diga de palabra, pero lo correcto es que eso se quede establecido dentro de los planes de arbitrio y publicado en la Gaceta, ¿va? Eso es lo correcto, ¿va? Para que el otro gobierno que venga no venga a quitar esta normativa que dejó establecida. O sea, que respeta la institucionalidad existente. Es importante la institucionalidad, no solo en esas etapas. Entonces ya ves la cantidad de variables y complicaciones que tiene ese concierto de Delirium. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo toma esto?
Bueno, imagínate, yo veo que, por ejemplo, este concierto del Megametal que están programando, creo que es el 16 de diciembre. Ah, miren, no sabíamos. Tienen unos 3 meses de estarlo programando. ¿3 meses? No, es que en realidad es un tema de producción también. Los espectáculos deberían de ser programados con 6 meses de anticipación. Okay. O sea, en realidad uno debería de trabajar con una antelación de unos 6 meses a un año. Esa es la otra etapa que realmente nos falta mucho aquí a los trabajadores de las artes. Y es visualizar esto como lo que es, como un negocio operativo. Estamos hablando de economía naranja, nos estamos metiendo ahí en el rol del artista como empresario. Sí, así es. De hecho, habemos muchos que trabajamos de esa forma. Claro, hemos aprendido a entender cómo funciona la estructura local también y nos hemos acomodado a esa estructura local, con las dificultades que nos impiden operar justamente como una verdadera industria, porque justamente para poder hablar, yo no soy ningún fanático de la economía naranja ni de estas historias, porque me parece que para hablar de industrias creativas, ajá, y por las inconsistencias que tienen estos proyectos que han venido, para poder hablar de industrias creativas, primero tenés que tener marcos jurídicos, para que los creadores puedan realmente tener una operatividad e insertarse dentro del mundo laboral, necesitan marcos reglas claras. Es correcto. Reglas normalizadas, estructuradas, tarifas operativas y fomento sobre todo. Fomento, o sea, no puedes hablar de una industria creativa local si el consumidor, si tus clientes no tienen acceso a eso. No tienen acceso. ¿Por qué es tan importante las cuotas artísticas en otros países? Justamente porque esas cuotas artísticas son las que desarrollan el concepto de identidad en los pueblos, ¿va? Y no solo es, por un lado, ¿va?, que es dentro de la parte, dentro del imaginario, ¿va?, de los pueblos, sino viene la otra parte, la parte económica, que justamente que vos venís y tenés realmente tenés acceso a tu cultura local. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En seguidores ahora, hablando de la digitalización. De la digitalización, se traduce en seguidores y que son los consumidores, ¿va?, de tu imagen pública, de tus canciones, y la transformación de ese gusto, ¿va? Y no solo eso, vamos más allá todavía, ¿va? Ajá. Al tener no 1, 2, 3, 4, sino que tenés 10, 100 artistas, esto ya estás hablando de un mercado, ¿va? Ahí ya estás hablando de una industria, porque no es con 2 o 3 artistas que la industria, o sea, además de la oferta del mercado, necesitas también diversidad artística, ¿va?, en las diferentes manifestaciones también, ¿no? Miren cómo Emilio nos está colocando en ese contexto tan rico de la comunidad artística, cómo esta comunidad artística tiene desafíos importantes a la hora de producir algo. Hay temas de conocimiento, hay temas de regulación, hay aspectos de gestión del Estado. Vamos a hablar después de unos mensajes acá en Cuestión de Enfoques con Emilio Álvarez sobre, y aquí cómo entra la institucionalidad, una SECAP, una Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonio de los Pueblos. ¿Qué pasa con otras estructuras del Estado? Él ha mencionado las municipalidades, ha mencionado el SAR, el Servicio de Administración de Rentas, ha mencionado la Secretaría de Gobernación. ¿Qué pasa con otras entidades del Estado? En este caso, las que están directamente vinculadas al sector. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha habido protestas? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Y qué están aportando los artistas en este debate? Volvemos después de unos mensajes. Continuamos en Cuestión de Enfoques, aquí por ICN. Hoy conversando con el artista y productor nacional Emilio Álvarez. Emilio, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de todos los desafíos que enfrenta un artista o un grupo artístico, en este caso de las artes musicales, para poder desarrollar y producir una actividad. Hay otros actores involucrados. Estábamos hablando en la pausa, mientras esperábamos volver a este estudio, nos hablabas del rol que juega, por ejemplo, Conatel, el rol que juega la Dirección General de Propiedad Intelectual. La Dirección General de Propiedad Intelectual. Y me decías que hay bastantes avances y muy positivos en términos de protección a los derechos de los artistas. Sí, de hecho esa ley que te explicaba es una ley
pues muy amplia, nos da soporte. Ya en Honduras tenemos 3 sociedades de gestión colectiva. Está la Asociación de Autores y Compositores, que tiene unos 10, 12 años de estar trabajando y operando, con las dificultades del caso y con... pero ya este año acabamos de formalizar y de tener la asamblea fundacional de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de Fonogramas. Excelente. ¿La otra es la Asociación Fonográfica de Honduras. O sea, ya están cubiertos los tres derechos. Está en Ánfora, que es la Asociación Fonográfica de Honduras. Tu servidor es el director ejecutivo. Con muy buenos avances, con muy buen soporte, sobre todo de la Dirección General de Propiedad Intelectual. Hace poco tuvimos una asamblea también en donde ya le dimos ingreso a las productores fonográficas internacionales, ¿va? Que estamos hablando de parte de Ánfora es Sony Music, Warner Music y Universal. O sea, que necesitan una contraparte local. ¿Y la tercera asociación? Es Artie, y la Artie, que es la Asociación de Artistas Intérpretes, es la que te había dicho. Y también. Esto es en lo fonográfico, en lo que es música, sonido, etcétera. ¿Cómo está la situación en otras artes? Faltan sociedades de gestión colectiva. En realidad en el mundo hay, creo que son 9 sociedades de gestión colectiva. Hay sociedades de gestión colectiva para los actores, sociedades de gestión colectiva para los productores audiovisuales. ¿Son 9 por las musas? ¿El número de 9 por las musas? ¿O? De los productores cinematográficos, hay otra de los escritores, hay sociedades de gestión colectiva para casi todas y cada una de los trabajos artísticos que tienen derechos de autor. Estoy mencionando los distintos artes porque Emilio, si bien es cierto, es un productor vinculado a la música, por la misma actividad que él realiza, ha tenido vínculos con distintos representantes y hay distintos niveles de organización. Entiendo que en el lado de ustedes es donde más desarrollo ha habido, pero también ha habido importante desarrollo en la parte cinematográfica, por ejemplo. El país también tiene sus propios desafíos. Me decías que en el caso de derechos de autor y conexos andamos aprovechando bien la normativa que hay. Así es, y con muy buen apoyo de la Dirección General de Propiedad Intelectual. Claro, estamos en comienzos, dando los primeros pasos ya para poder que estos artistas, los socios nacionales y los internacionales, tengan acceso a esos beneficios de los que nuestros clientes, que son los usuarios, ¿no? Van a hacer los pagos que correspondan en su momento. Mencionabas antes de ir a la pausa que la digitalización ha traído un escenario súper interesante, porque ahora lo que ustedes necesitan son muchos seguidores. Así es. Y aquí entran entonces otros actores como Conatel, como los streamings. Así es. En el tema del fomento, por eso es que el fomento es tan importante, ¿no? Y la participación del Estado. ¿Por qué? Porque al tener el artista, al tener seguidores, pues los espectáculos son más amplios, hay más acceso del consumidor hacia su artista. Eso es más generación de capital local también, ves crecimiento, eso es economía también. Y lo mismo también ocurre no solo con el sector musical, debería de ocurrir el fomento, debe ser para todas las artes también. La gente que escribe, la gente que está en la pintura, la gente que está en el teatro, la gente que está en el cine, en todas las artes. En todas las artes, que el resumen es esto, o sea, no podemos estar hablando de industrias creativas si el consumidor no tiene acceso a sus productos culturales. Esa es las inconsistencias que ocurren acá. Para hablarle al público y que la gente lo entienda, o sea, usted tiene acceso a la música de Diablos Negros, por ejemplo. La puede encontrar en YouTube, la puede encontrar en Spotify, la puede encontrar en CDs, los formatos antiguos. Si usted tiene algún disco, ¿tuvieron acetatos también? No, nunca hicimos acetatos. Acetatos no. Pero se han puesto de moda los acetatos otra vez, de repente aparece alguien con un acetato. No, estamos pensando en uno. Pero seguramente tiene cassettes, vaya, si usted es de los que lo siguen desde hace mucho tiempo, y usted tiene acceso a eso y sabe dónde encontrarlo. Pero si usted quiere ver una obra de teatro,
¿dónde encuentra la información? Si usted quiere consumir libros, pues normalmente es una biblioteca, es una librería. Si usted quiere tener acceso a pinturas, pero es que museos. ahí es donde entra Conatel. El espectro radioeléctrico nacional es propiedad del Estado de Honduras, con sus regulaciones, ¿va? Cuando te hablo de una cuota de difusión, es un porcentaje que debería de existir en los diferentes, así como vos estás dando un espacio para la difusión de la cultura, pues debería de existir en los canales locales. Y que fuera obligatorio. Es que para eso son las leyes. Exacto. O sea, claro, por supuesto, hay un mito alrededor de que no hay suficientes contenidos hondureños. Es que no hay producción. Mentira. Sí hay. O sea, determinantemente dice, sí tenemos contenidos artísticos. De hecho, yo tengo o sea, solo para desmeritar ese mito, hice un canal de YouTube en donde tengo 1868 obras musicales, solo en YouTube, ¿va? ¿Dónde lo podemos encontrar? Está en el canal de Diablos Negros, que es Diablos Negros TV, y buscan Honduras Música. Se llama ese canal, ese canal de... que es un playlist, ¿va? 1868 obras musicales hondureñas. Que estamos hablando, si estamos hablando que el promedio de escuchar música o de los canales es de 12 horas, ¿no? 12 horas, un promedio más o menos. Estamos hablando de 2 semanas sin parar, escuchando música hondureña. Te vas a encontrar de todo ahí, pues hay todo tipo de música, hay todos los géneros. O sea, tú estás invitando ahorita a la gente que nos está viendo, siga los canales de los autores hondureños, porque esa es la mejor manera de apoyar. Me decías que cuando la gente sigue estos canales y consume productos en streaming, ven los videos, contribuyendo. Estás contribuyendo con el artista. ¿Cómo funciona eso? Indirectamente, desde el momento en que tenés un aparato móvil, estás pagando. El problema es que con cualquiera de las dos grandes empresas que hay. Cualquiera de las empresas, de los dos de telefonía celular. De telefonía celular. Estás consumiendo. Y por eso es que es importante los seguidores. Por eso es que se habla mucho también del streaming y de las regalías digitales. Esas regalías digitales llegan a ser una realidad cuando tenés volumen de seguidores, ¿no? En otros países un grupo normal, popular, tiene 3, 4, 5 millones de seguidores, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con el país donde opera, correcto, pero también con el público que ha logrado captar fuera. No, te hablo de un grupo local. ¿Local? Solo local, ¿va? Ya los otros tienen 15, 20 millones, ya un grupo local normalmente bien establecido tiene 2, 3 millones, vaya, ¿no? Seguidores de gente leal. Seguidores leal que son sus consumidores, ¿no? Mínimo 500,000, vaya, que ya es una cantidad interesante para empezar, o 1 millón, que es una cantidad interesante para poder acceder a los streaming, y que eso no se conviertan en monetizaciones, en acceso al dinero también. Por supuesto, para eso el artista debe también debe registrar sus obras. Por eso viene la otra parte de la formalidad del artista. El artista debe formalizarse, ¿no? En otros espacios es normal que el artista, en el caso mío, yo mis producciones, mis trabajos, y en el caso de Diablos Negros es una SDRL, debidamente registrado como marca también, con el registro de marca, que esa es otra historia también. Mis empresas pagamos impuestos, ¿no? Igual pagamos nuestros impuestos, tenemos que estar sacando nuestro permiso de operaciones regularmente, año a año. Ya en enero ya está. O sea, aquí todo lo que estás mencionando, no se cree usted que el artista solo es excentricidad, redes sociales. No, hay cumplimientos. Hay cumplimientos y hay que verse así. Tú lo propones a los artistas, hagan el esfuerzo por formalizarse. Es que deben de hacerlo. Para poder hablar de una industria, hay que hacerlo. Tenés que formalizarte, tenés que declarar. Aunque no pagues impuestos, aunque sea que estés en cero en ese mes, pero hay que hacer las declaraciones de impuestos también, ¿Y qué tan importante es entonces aquí la creación de una Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonio de los Pueblos que funcione bien y que no tenga conflictividad interna? Es que en realidad la Secretaría solo es un mediador. No es su función crear una ley.
La ley la tenemos que crear nosotros, los artistas. Hay que hacer el trabajo de cabildeo, buscar a los representantes, etc. Como mediador, como un interventor, un facilitador. Ajá. Para eso es que... Para ese vínculo con los actores, ¿no? De hecho, en las etapas de lo que es la reglamentación y las regulaciones, la idea de esto en realidad debería ser crear un instituto de las artes, con sus diferentes direcciones, una dirección de teatro, una dirección de música, una dirección de actores, por ejemplo, los actores cinematográficos, creo que ellos están desvinculados de la ley de los productores cinematográficos. Entonces, hay mucho, los de danza deberían tener una dirección de danza también, ¿no? Por supuesto, estas estructuras deben de ser desarrolladas a nivel administrativo, deben de ser generadores de capital, porque para eso se hacen las leyes, para proteger y para fomentar y para incrementar también las etapas operativas económicas. Hay una idea errónea de que el arte debe ser gratuito. No, el arte no es gratis en ninguna parte del mundo. Oiga bien eso usted, el arte no es gratis en ninguna parte del mundo. El artista se ha preparado, se ha formado para poder vivir de eso. Claro, es que es un especialista. La cultura, sí, eso es para todos, es gratuita, es obligación el acceso a la cultura. Es un derecho humano. Es un derecho humano. Al hablar del acceso a la cultura, estamos hablando de la obligación del Estado a difundir el arte local, ¿va? A través del espectro radioeléctrico. Entonces, ahí es donde no entendemos cómo funcionan estas diversas variables y los ejes operativos en lo que es el tema cultura y arte, que son temas que deben de ser, sí, están involucrados, pero administrativamente deben manejarse de forma separada, ¿va? El tema de patrimonial, el patrimonio tangible e intangible de los pueblos, que también tiene, obligatoriamente hay que darle una protección, un respeto hacia esas culturas vivas. Es necesario tener estructuras bien identificadas alrededor de esas protecciones. Bueno, estructuras bien identificadas alrededor de esa protección del patrimonio artístico, el tangible y el intangible. Vamos a seguir hablando sobre este interesante tema con un especialista. Usted lo está escuchando, lo está viendo, es Emilio Álvarez. Usted lo conoce como músico, un gran bajista, un productor no solamente de música rock, también de otros artistas. Vamos a hablar un poquito sobre eso porque la gente no se da cuenta muchas veces que quien hace arte en este país no solo se dedica a su propia producción artística, se diversifica. Correcto. Se diversifica. Esa es la palabra. Y esa diversificación requiere que haya marcos regulatorios, que haya institucionalidad. ¿Cómo sufre el artista y la producción artística? ¿Y cómo sufre a la larga la cultura local y nacional cuando eso no está bien organizado o está bien protegido? De eso vamos a hablar en nuestro último segmento. Estamos en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Cáliz Martínez, acá por ICN. Continuamos en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Cáliz Martínez. Hoy conversamos con Emilio Álvarez, artista y productor. Emilio, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de lo importante que es este apoyo por parte del Estado para toda la actividad artística cultural. En los últimos días hemos estado escuchando que hay conflictividad en la SECAP, independientemente de los detalles particulares, protestas de empleados, despidos. Hemos entendido que ha habido dificultades al interior de la Secretaría, han trascendido incluso audios, videos de miembros del equipo de la SECAP. ¿Qué tanto afectan estas diferencias internas y esta conflictividad de una secretaría tan importante a ese rol del Estado, en temas de cultura y en temas de la relación con los artistas? Sí, justamente han pasado 2 años y no hay un proyecto de ley marco que se presentó la vez pasada, pero... ¿Cuánto tiempo tiene ese proyecto? Nosotros, imagínate que una de las expectativas que teníamos nosotros alrededor de esta secretaría era justamente, ¿no?, la regulación de la
operatividad de los trabajadores de las artes. Porque fue un gran paso convertir la Secretaría. Claro, Veníamos de una dirección, se creó una Secretaría, ya vamos a cumplir 2 años. Así es, y no hay nada, ¿no? De hecho, ha habido muy poco, creo que no han encontrado la manera de poder coincidir, ¿no? A pesar de que nos hemos puesto a las órdenes, nos pusimos a las órdenes con ciertos sectores. Casi de alguna manera hasta presionamos algún par de reuniones con el sector musical, se llegaron a acuerdos, pero sin darle ningún tipo de seguimiento, ¿no? El sector música tiene muy claro lo que necesita y lo que se requiera. Nosotros, por ser un sector tan importante y con gente realmente tan preparada en otras áreas, ¿no? de la vida misma y de la academia. Tenemos administradores, abogados, actuarios, tenemos dentro de la música, ¿no? Doctores, con todas las especialidades, hasta neurocirujanos tenemos nosotros dentro del sector musical, pues. Así que es un sector muy amplio, con una cultura general bastante amplia también. Es decir, hay gente dispuesta a colaborar. Es correcto, hay gente, ¿no? Lo que hay faltan gente, son los momentos, los espacios, y la apertura. Esa es la apertura y la necesidad de que la SECAP en ese caso funcionara como un mediador, como un facilitador, ¿no? Sin embargo, siguieron otras líneas. No hay un diagnóstico sobre los real, ¿no? Un diagnóstico porque no hay datos estadísticos todavía sobre las necesidades del sector. Necesidades de los sectores. No hay identificaciones claras, por lo menos a nivel de Estado. Nosotros sí las tenemos claras. Nosotros tenemos datos. Hace muchos años manejamos datos, ¿no? Hay varias asociaciones acá también, además de las sociedades de gestión colectiva, las 3 que te mencioné, existe también la asociación Tuncul, por un lado. Hay un par de sindicatos que medio van funcionando, pero sus datos deben de tener, pues, y en este sentido, la participación de todos y cada uno de estos elementos es fundamental, siempre y cuando tengas clara qué es lo que quieres hacer, ¿no? No hay encuentros, no hay reuniones, no hay una socialización real alrededor de esto, no ha habido una socialización real, ¿no? Entonces, existe esa ley marco con muy buenas intenciones, tengo entendido. ¿Está aprobada? No, solo se hizo, lo único que se hizo fue presentarla, fue muy discutida. Hay un borrador, fue muy discutida, desaprobada en algunos puntos. En mi caso particular, desapruebo que se maneje el tema cultura revuelto con el tema arte también, porque deben de separarse. En todo caso, deben de manejarse el tema cultural patrimonial separado con lo que es una ley de protección al artista, que debe ser muy específico y manejado justamente por los directamente involucrados, bueno, sobre todo los beneficiarios, que somos los que necesitamos. No podés poner estos temas deben de ser completamente, a mi criterio personal, debe de ser absolutamente pensados con cabeza fría, porque en este tema no debemos de caer en pensar que esto debe ser politizado, debe ser descentralizarlo. Debe trascender gobiernos, trascender ideologías. Completamente, debe de ser completamente descentralizado, ¿no? Una institución que sea descentralizado y que trabajen las personas, primero que tengan un perfil de respeto. Eso es fundamental, porque el tema de las malas prácticas en Honduras, sobre todo a nivel asociativo, ese es un problema gravísimo, y precisamente por eso la gente no se quiere agremiar. No, o sea, es importante que los gremios trabajen juntos, que haya un espacio, que el mediador esté bien organizado y bien estructurado. Vamos a ir entrando en la recta final del programa, nos faltan algunos minutos, Emilio. A ver, perspectivas. ¿Se ha avanzado? Tú me has dicho que empezaste hace un montón de tiempo, se ha avanzado, hay retos. ¿En qué aspectos hemos avanzado y tienen que afianzarse así punteados, y qué aspectos están débiles y todavía hay que insistir en ellos? Bueno, el tema educación. Los temas laborales y los temas que, por un lado, que son dos variables importantísimas dentro de las artes.
laboral, derechos de autor, que son fundamentales. Entonces, en toda la comunidad artística. En toda la comunidad artística. Tienen que formarse y tienen que protegerse de sus derechos. Correcto, es que ahí justamente hay 4 visiones, 4 diferentes visiones sobre las artes. Está primero la visión del Estado, que tiene una visión económica o no económica, de participación o de no participación de los sectores, de legislación o no legislación, pues, y las diferentes dependencias que están directamente ligadas a esta actividad cultural, artística, intelectual. Después está la visión de los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Estas son las personas que se benefician del uso de las artes, de los artistas, de los creadores. Medios de comunicación, radio, televisión, prensa, todos los que están involucrados dentro de empresarios, centros comerciales, bares, negocios, todos necesitan al artista. Esos son los usuarios. Tienen una visión sobre el arte o sobre la cultura. Está la tercera visión, que es la versión de los consumidores. Vos como consumidor, esa es una visión completamente diferente. Como consumidor, ¿cómo visualizás al artista local? O si no lo visualizás, ¿interactúas con él o no? Y está la última visión, que es la visión del creador artista. Entonces todos tenemos puntos de vista diferentes alrededor de lo que es este gran macrocosmos de las artes. Y debe involucrársele a todos en cualquier debate. Todos y cada uno de ellos tiene que tener un discurso alrededor de qué es lo que está aconteciendo con la realidad actual de las artes. Y eso en cada arte, por lo tanto, ese rol moderador, ese rol de gran aglutinador tiene que ser hecho con una manera muy, muy empática, tiene que haber muy buenas relaciones. No es sencillo, me imagino que no es fácil. Emilio, vamos a mostrar en estos momentos en pantalla tu productora, el nombre es Vanguardia Producciones. Desde ahí tú has impulsado artistas. Menciónanos unos 2 o 3 para que la gente... Sí, bueno, está Fernando Rey, que es uno de los, además de que son artistas que he impulsado, son mis clientes, se convierten en mis clientes. ¿Algún otro? También, ¿no? Está Alberto Laínez, el aullador también. Está también Emilio Álvarez, el proyecto Ruguma, que son mis proyectos, por ejemplo, el proyecto Guanichigu. También está Andrés Ferrera, que es que próximamente vamos a sacar un álbum con él, un álbum completo, ya su segundo álbum. Tantos proyectos. Y miremos otro, por ejemplo, tenemos aquí Guayo Cedeño, en paz descanse nuestro querido Guayo, ¿verdad? En paz descanse, sí. En paz descanse. Tenemos también, hay otras páginas, vamos a mostrar para que no crean ustedes que esto es autopromoción. Tenemos también Pez Luna. Bueno, ahí están los Diablos Negros, ¿verdad? Ahí están los Negros TV. Los 4 Diablos Negros TV, miren qué interesante. Para que vea usted que sí tenemos propuestas, sí tenemos oferta. Ponga Pez Luna, también habíamos hablado de Pez Luna. Fíjate que pueden abrir ahí dentro de ese mismo también. Ahí está Pez Luna, el sitio oficial de Pez Luna, por ejemplo. ¿Algún otro para producción? Tenemos también a Delirium. Y solo por mencionar 3 de Guillermo Anderson. Tantos canales que hay, pues son, como te digo, son 189 producciones hondureñas, dentro de los cuales deben de haber unos 500 canales hondureños. Hay que consumirlos, hay que seguirlos, hay que buscarlos. Ese vínculo con nuestro artista nacional, de parte de la audiencia, es fácil. Hay que ir a buscar contenidos, hay contenidos de alta calidad. Si usted le pregunta a alguien en Argentina, en México, en Costa Rica, ellos saben quiénes son sus artistas. Así es. Aquí se ha hecho un ejemplo bien interesante, fíjate. Y no solo dentro de la música popular, sino que hablamos de la música, una de las músicas más importantes son nuestros contenidos que nos generan el concepto de identidad. Por ejemplo, la música costumbrista, la música pop. No solo el pop, sino que la música costumbrista, la música folclórica también. Por ejemplo, en Colombia, y esto lo mencionó mucho, hay una compositora, intérprete que se llama Totola Momposina. Totola Momposina. Totola Momposina. Totola Momposina. Le preguntas a un colombiano,
sabe quién es Totó la Momposina. Para mí uno de los mayores representantes de la música folclórica y costumbrista hondureña es Mario de Mezapa. Y si vemos, lamentablemente, conocemos muy poco el trabajo de Mario de Mezapa. Algunos lo conocemos, pero creo que necesita más popularizarse. No, pero es que no es que necesita más, es que necesita popularizarse. ¿Va? Toda la población hondureña que en realidad debería de estar involucrada con su música identitaria, como lo es la música campesina, debería, o sea, Mario de Mezapa debería de ser un rockstar, como lo es Totó la Momposina en Colombia. Como llegó a estar, que no es costumbrista, Guillermo Anderson. Y voy a aprovechar aquí para destacar, por ejemplo, lo importante que es la investigación de estos temas. Nuestro amigo Guillermo Varela, por ejemplo, hizo una tesis de estudio sobre Frijol el Terrible, para poner un ejemplo, de cómo Frijol el Terrible se convirtió en un patrimonio intangible y que debería ser elevado a ese nivel. Debería y mucha gente declarado. Conoce a Frijol el Terrible. Es una creación artística. Carlos Salgado ya no está con nosotros. Mario de Mezapa debería ser conocido y ese debería ser el rol, no del artista, sino del Estado. Es el rol del Estado. Increíble. Acabas de mencionar a una personalidad, una super persona, un super compositor, una persona que le entregó mucho a Honduras, como lo es Guillermo Anderson. De verdad que es penosa la cantidad de seguidores. Guillermo debería tener por lo menos unos 8 millones de seguidores en Honduras. Allí es donde tenemos el problema de fomento y difusión de la música. Guillermo y sus familiares deberían de percibir sendas regalías por el consumo de la música de Guillermo. Debería a mí me apena ver cómo nos tratamos entre nosotros. El mismo Camilo Correa ahorita está finalmente una institución del Estado le hace un reconocimiento. Felicito al Premio Nacional, el Ministerio, de verdad que felicito al Ministerio de Educación. Una persona que le ha dado tanto a la música, ¿va? Tantos años de tantas otis, ¿va? Tanto buen contenido. El álbum de Camilo que se llama Contigo, se llama. Contigo. Ya me olvida, yo soy malo para los nombres. Pero es un super álbum. El álbum anterior de Camilo Correa y Altamar, ¿va? Son unas producciones desconocidas y con una riqueza musical artística, música con un verdadero concepto de identidad. Hablando de música con identidad del folclore, de los contenidos. ¿Cuánta gente conoce la riqueza musical que existe dentro de la música misquita? La música misquita es maravillosa. Uy, hombre, es una belleza. La parranda tradicional garífuna, no la conocida punta, punta rock que tocan esa es otra historia, ¿va? En realidad conocer la esencia musical. Yo sé que hay cantos incluso tolupanes, hay cantos tolupanes lindísimos. Y hablando de otras cosas, ¿va? ¿Cuánta gente logra disfrutar lo que son, cómo se llama esta gran tradición en Santa Bárbara, el de del Huancasco? ¿Cuánta gente? O las chimeneas. Las chimeneas, por ejemplo, del Huancasco. ¿Cuánta gente sabe del Huancasco? Vamos a cerrar hablando de arte. Ya hemos llegado al final del programa. Emilio habla, mire la riqueza cultural, la riqueza artística que tenemos. Gracias, Emilio, por hacernos. Y eso fue un poquito, dice, nada más. Gracias, Emilio, el compromiso en este canal por hacer ese fomento, ¿verdad? Nosotros lo hemos hecho en ICN.digital, en sus distintas redes, en Instagram, en Facebook, en TikTok y también en nuestra página web, en X, antes Twitter. Y acá en ICN, el canal ICN, seguramente vamos a hacer eso. Emilio, gracias por la invitación a hacerlo, por el recordatorio a hacerlo. Nuestro talento hondureño, nuestro artista hondureño, nuestras artistas y artistas, hombres y mujeres, no solo los vivos, sino los que ya no están con nosotros, correcto, se merecen eso. Gracias, Emilio, por estar con nosotros. Como gracias, ustedes Miguel. Se fijan, ha sido una plática donde hemos tocado varios aspectos. Sí. Y esperemos que no sea la última vez. Vamos a tener la oportunidad con Emilio de hacerlo acá, en Cuestión de Enfoques y en otros espacios de ICN. Gracias por su atención. Continúe con nuestra programación. Buenas tardes.